Antes de comenzar, si os apetece, me haría mucha ilusión que escribierais en los comentarios desde dónde escucháis estos relatos y a qué hora del día o de la noche os sumergís en ellos. Es curioso pensar que aunque estemos lejos, todos compartimos el mismo escalofrío. Dicen que en la carretera de noche el motor no es lo único que suena. A esa hora, cuando el arcén se traga la luz como si fuera un pozo sin fondo, cualquier bache puede parecer la entrada al infierno, y cualquier curva, una trampa hecha por alguien que ya no está. Eran las 3:22. A esa hora los relojes ya no miden el tiempo, lo esquivan. Rubén llevaba 4 horas conduciendo solo. Se había pasado el último peaje sin enterarse. El siguiente cartel decía: gasolinera, 13 kilómetros. Pero eso ya lo había leído antes. 2 veces. El aire olía a alquitrán viejo y a silencio apretado. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Había salido de Madrid al caer la tarde, con la idea de llegar a Zaragoza antes de las 2, pero se perdió entre desvíos, obras y una niebla que olía raro, como a trapo húmedo. Siempre decía que los viajes largos eran para pensar, pero aquel era distinto. Esa noche no pensaba. Esa noche recordaba a su hermano, Dani. Dani y él jugaban a un juego de pequeños, mirar las matrículas de los coches que pasaban y adivinar de qué ciudad eran. El que acertaba más se quedaba con el asiento de la ventanilla en el próximo viaje. Dani siempre ganaba, incluso después del accidente. Rubén pasó junto a un cartel caído. Kilómetro 233. No lo pensó mucho, pero algo en el retrovisor le hizo fruncir el ceño. Una figura. Algo de pie en el arcén. No frenó, pero bajó la velocidad. Miró por el retrovisor. Nada. «Será el sueño», murmuró, como si decirlo en voz alta hiciera que desapareciera. Se echó un poco de agua en la cara en la siguiente área de descanso, pero al abrir el grifo del baño, el agua salió roja. Roja como el vino denso. Roja como el recuerdo del coche boca abajo en aquella curva de hace 10 años. Pegó un salto hacia atrás. Se frotó los ojos, volvió a mirar. Agua clara. Se rió nervioso, como se ríen los que no creen en nada pero tampoco quieren ponerlo a prueba. Volvió al coche, encendió el motor. Pero algo había cambiado. El GPS marcaba un camino que no recordaba haber activado. Una voz suave, casi susurrante, dijo: «En 800 metros, gire a la izquierda». Rubén no tenía cobertura, ni mapas descargados, y sin embargo obedeció. El asfalto bajo las ruedas parecía más rugoso ahora, como si el coche estuviera pasando por una piel vieja, ajada, que no quería ser pisada. El desvío no tenía nombre, ni luz, ni marcas, solo una curva que se tragaba la noche como un lobo que se traga una oveja entera. Rubén giró. A los 10 segundos se arrepintió, pero ya no había vuelta atrás. No había ni arcén, solo una línea continua y árboles apretados a los lados. El aire estaba denso, casi masticable. El tipo de aire que huele a garaje cerrado. Dio un trago a la botella de agua. Tibia. Plástica. Se le revolvió el estómago. A lo lejos, un punto blanco. Una luz. Pensó que era otro coche. Pero no se movía. Estaba quieta, como esperando. Cuando se acercó vio que no era un coche. Era una farola, solitaria, en mitad de la nada. Bajo ella una cabina de teléfono. El coche se paró solo, literal, como si alguien hubiera pisado el freno desde el maletero. Rubén no quería bajar, pero lo hizo, por idiota o por humano. La cabina parecía salida de otra época. Tenía grafitis de hace 20 años y pegatinas de orquestas que ya no existen. Dentro, el teléfono colgaba del cable, oscilando lentamente, como un péndulo pequeño. Sonó un pitido.
Uno solo. Rubén lo descolgó. Dani ha llamado 4 veces, dijo una voz de mujer. ¿Vas a seguir ignorándole? Se le cayó el auricular. Miró alrededor. Nada. Subió al coche. El GPS ya no hablaba. Solo mostraba un mapa en negro con una línea roja que terminaba en un punto que parpadeaba. Como un corazón agitado. Pisó el acelerador. Durante 5 minutos no pasó nada. Y entonces la carretera se abrió, literalmente, como si el suelo se hubiera resquebrajado. Frenó de golpe. Frente a él, en mitad del asfalto, una bicicleta pequeña, roja, con ruedines. Rubén bajó del coche, temblando. Esa bicicleta era la de su hermano, la misma que llevaba cuando cruzó la calle sin mirar, la misma que nadie se atrevió a tirar, la misma que Rubén guardó en el trastero. Rubén no entendía. No podía. Se agachó. Tocó la bicicleta. El manillar tenía aún el remiendo de cinta aislante que él mismo le puso aquella tarde que Dani se cayó. Aquella tarde en la que el sol parecía una linterna cansada y todo olía a jabón barato. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Y por qué ahora? Quiso montarla en el maletero, pero cuando abrió el portón encontró algo que no esperaba. Una caja de cartón, cerrada con celo, pero mojada por debajo. No la había visto al salir de casa, ni al parar en la gasolinera. La abrió. Dentro, una camiseta de Dani, una de las últimas que usó. Azul, con un dinosaurio que decía "Grrr" en letras verdes. Y debajo, un cuaderno. Era el cuaderno de adivinanzas que llevaban en los viajes. El que usaban para pasar el rato en los trayectos largos. Rubén lo abrió por una página al azar. Había algo escrito con lápiz, pero más reciente. La letra temblorosa. No fui yo quien cruzó. Fuiste tú quien me empujó. Sintió un nudo que le apretó el pecho como una cincha. Volvió a mirar la carretera. La niebla se había cerrado tanto que apenas veía el capó. De pronto, el coche se encendió solo. Luces, motor, música. Sonaba una canción. Una antigua. La que sonaba en la radio aquella tarde. Rubén entró. El volante vibraba. El coche no arrancaba, pero el motor rugía. En la pantalla del salpicadero, en lugar del logo de la marca, aparecía una frase parpadeando. ¿Confiesa o sigue conduciendo? Él no decía nada. Solo respiraba fuerte, como si eso fuera a salvarle. Entonces la radio cambió. Una grabación. Su voz. Grabada hacía años. Una discusión. Si cruzas sin mirar otra vez, te juro que no te voy a avisar. Decía su yo del pasado. Y el silencio después. Un silencio que dolía como el eco de una tumba abierta. Rubén bajó del coche. Empezó a correr por la carretera, sin sentido, como si pudiera dejar atrás el pasado a golpe de zancadas. Pero al girar la vista atrás, ya no estaba el coche, ni la bicicleta, ni el maletero, solo él, y la niebla, y a lo lejos, una figura caminando, pequeña. La figura se detenía cada pocos pasos, como si no supiera andar bien, como si sus pies recordasen una caída eterna. Rubén no gritó. No podía. Tenía la garganta seca como la tierra antes de un incendio. Se escondió tras una señal oxidada. Una de esas que aún prometen destinos que ya nadie busca. Área de descanso, 2 kilómetros. Desde allí miró. La figura seguía acercándose, con paso torpe, empujando la bici con el manillar en la bruma. Rubén cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba de nuevo en el coche. Pero era de día. O al menos eso parecía. Un amanecer turbio, como de pesadilla. Como cuando despiertas y no sabes si aún sueñas. Y a su lado, en el asiento del copiloto, había alguien. No era Dani. No era nadie que pudiera reconocer. Era un hombre mayor, con un uniforme de operario de carretera. Chaleco reflectante, barba canosa, manos agrietadas.
No puedes irte todavía, dijo el hombre sin mirarle. ¿Quién eres? El que pone conos, el que recoge lo que dejáis tirado. Rubén lo miró. El hombre no tenía sombra. Tú no lo empujaste, ¿verdad? Rubén tragó saliva, cerró los ojos y volvió a ver aquella tarde. El semáforo en ámbar, Dani corriendo con la bici, Rubén gritando, y luego un coche. Pero no fue él quien empujó, fue él quien no gritó a tiempo, por orgullo, por rabia de hermano mayor. El operario asintió, como si pudiera ver sus pensamientos. La carretera no olvida, no perdona, pero escucha. Rubén quiso llorar, pero no lo hizo. El operario bajó del coche, no abrió la puerta, simplemente ya no estaba. En su lugar, un mapa en el asiento. Marcaba un lugar, salida 233, viejo desguace. Rubén arrancó. No por ganas, por inercia. Cada kilómetro que pasaba, el coche olía más a aceite viejo, a metal húmedo, a historia mal cerrada, y cuando por fin llegó al desguace, lo reconoció. Allí llevaron el coche después del accidente. Allí vio el cuerpo por última vez. Allí se quedó el espejo retrovisor que aún guarda su reflejo. El desguace parecía un cementerio de hierros tristes. Todo estaba cubierto de polvo gris y lluvia seca, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo allí. Había coches con las lunas reventadas, puertas colgando como mandíbulas abiertas, capós oxidados como costras. Y en una esquina, cubierto por una lona rota, su coche. El de entonces, el del accidente. Rubén se acercó. Cada paso sonaba como si pisara huesos huecos. Quitó la lona, y allí estaba. El parabrisas todavía tenía la grieta que provocó el golpe. La mancha del asiento trasero seguía allí, incrustada, como una confesión imposible de borrar. En el asiento del copiloto, una nota. Solo una frase. ¿Te atreves a mirarte como te vio él? Rubén tragó saliva. Abrió la puerta. El espejo retrovisor seguía allí, pero no mostraba su cara. Mostraba a Dani, sentado, sonriendo, la cara sucia, como siempre, las manos agarradas al dinosaurio verde de su camiseta. Rubén parpadeó, y el reflejo cambió. Ahora Dani lloraba, y luego... nada, solo su cara, la de Rubén, mayor, vacía. De pronto el coche arrancó solo. La radio empezó a emitir pitidos, cortos, largos, como en código Morse. Rubén no sabía leerlo, pero lo entendió igual. Decía, quédate o sigue huyendo. Pero no quedaban salidas. El desguace empezó a crujir. Los coches vibraban, las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, y entonces todo se detuvo. Silencio absoluto. Una voz de niño muy cerca susurró, aquel día, solo quería cruzar contigo. Rubén se dio la vuelta, y allí estaba, Dani, de pie, en mitad del desguace. Pero no era un fantasma, no brillaba, no flotaba, estaba allí, como si siempre hubiera estado. Rubén no lloró, pero se dejó caer de rodillas. Lo siento, dijo. Por fin. Dani no respondió, solo le miró con los ojos enormes, como aquella vez que le rompió el juguete sin querer. Y entonces caminó hacia atrás, paso a paso, hasta desaparecer entre los hierros. Rubén se quedó solo. Pero por primera vez respiró. La carretera ya no sonaba. Rubén miró de un lado a otro. El aire en el desguace ya no olía a óxido, sino a algo más fresco, como a tierra mojada, como a final de tormenta. Subió al coche, puso las manos en el volante. El motor arrancó con su tos habitual. La puerta del desguace estaba abierta. Y más allá, la carretera, la misma de siempre. Rubén condujo, sin GPS, sin radio, sin reloj. Durante un rato pensó que por fin había terminado, hasta que vio la señal. Kilómetro 233. Otra vez. El estómago se le encogió como una mano que aprieta una esponja vieja.
Miró el retrovisor. Nada, pero entonces, al frente, un coche, parado en mitad del asfalto, puertas abiertas, intermitentes parpadeando. Se bajó. Dentro del coche, un niño, solo, camiseta azul, dinosaurio verde. Rubén se acercó corriendo como si pudiera evitar algo que ya había pasado. Dani. Pero no era Dani. Era otro niño. Parecido, pero no él. Y detrás, en la cuneta, dos figuras más. Una mujer, un hombre. Discutían de espaldas al niño. Y entonces lo entendió. El reloj de su coche marcaba las 15:27, la misma hora del accidente, el mismo punto, la misma escena. Rubén retrocedió, tropezó, cayó al suelo. El mundo giraba como una lavadora llena de piedras. Al incorporarse, vio su coche. Pero ya no era su coche. Era un coche de policía. Un agente hablaba por la radio. Otro dibujaba con tiza dos siluetas en el suelo. Y en una camilla, tapado con una sábana blanca, alguien con el pelo como el suyo. Rubén se levantó. Corrió hacia ellos, gritó: estoy aquí, joder. Pero nadie le miró, nadie le oyó. Y entonces entendió, no era Dani quien no había cruzado, no era Dani quien se quedó atrapado, era él, Rubén. Él era el accidente, él era el bucle. Y Dani ya se había ido hacía tiempo. Solo quedaba un coche, una bicicleta y una carretera que no olvida.